Hola, soy la maestra María Guadalupe Osorio y en este video lo que vamos a ver es la sintaxis y el uso de un ciclo for en C++. Bueno, pues comencemos. Vamos a dar un poco de teoría sobre lo que son los ciclos for. En este caso, los ciclos for son lo que se conoce como una estructura de control de flujo. En este caso es un flujo cíclico o simplemente estructuras cíclicas que se van a hacer una cuestión de repetición y como su nombre lo sugiere, nos permite ejecutar una o varias veces la línea de código de forma iterativa. En este caso, conociendo un valor específico inicial y por otro lado el valor final. Además, nos permite determinar el tamaño del paso entre cada giro o iteración del ciclo. Para comprender mejor lo que es el funcionamiento del ciclo for, supongamos que queremos mostrar un número digamos, en este caso de los números pares, entre, digamos, 10 al 50. Si imaginamos un poco cómo sería esto, podemos darnos cuenta que nuestro ciclo deberá mostrar una serie de números como la siguiente, en este caso 10, digamos, si lo vamos haciendo de dos en dos, sería 10, 12, 14, 16, etcétera, hasta que lleguemos al 50, porque son la cuestión de los números pares. Entonces, para poder verificar, tenemos entonces que tener los componentes necesarios para que se realice la cuestión del ciclo. Bueno, en este caso la sintaxis del ciclo va a ser la siguiente. Vamos a ver en nuestro compilador que vamos a estar utilizando. En este caso, acuérdense que el compilador es el compilador GDB Online de Google, que en este caso es de software libre. Y entonces vamos a crear la cuestión de nuestra sintaxis. Bueno, la sintaxis ahorita lo voy a poner de esta forma, voy a poner la instrucción for y dentro de la instrucción for vamos a poner entre paréntesis primero el valor inicial, que siempre puede, en este caso va a ser un valor entero. Vamos a utilizar la variable que siempre es común, en este caso, que es la variable i, y tener una cuestión de un valor inicial. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que empezara del número 10. Después, en este caso, vamos a tener la cuestión del valor final. Entonces, en este caso, vamos a poner nuestra variable y le vamos a decir que mientras sea menor o igual, y dijimos que de 50. Entonces, viene siendo la primera, es el valor inicial, viene con una cuestión de una declaración. Y en este caso, después ponemos punto y coma y viene la cuestión del valor final. Para que en este caso se vaya moviendo nuestra variable, vamos a tener una cuestión de un contador. En este caso vamos a decir que se vaya moviendo dependiendo de lo que nosotros necesitemos. En este caso, por ejemplo, necesitamos la cuestión de los números pares. Entonces, como empiezo con un número par, en este caso, pues voy a tener la cuestión de nuestro resultado que se vaya sumando de dos en dos. Entonces pongo mi misma variable que se sume, en este caso, de dos en dos. Esta variable, bueno, esta instrucción puede tener varias líneas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar lo que son las llaves para que en cierto momento se imprima los valores que se tengan o se realicen las acciones que estén dentro de esa llave. En este caso vamos a poner una cuestión de que imprima en pantalla el valor de i. En este caso vamos a poner la cuestión del valor de i y lo vamos a correr.
Ok, vamos a ponerle print F, lo borré hace un rato, pero no. En este caso, para que salga, vamos a poner un selector para la cuestión de la salida. En este caso, como es entero, vamos a poner %d y la variable. Pero para que nos dé corrimiento de carro, o sea, el salto de línea, vamos a poner diagonal n para que en este caso dé el salto de línea. Vamos a correr me faltó un punto y coma. Ahí voy a tener un error de sintaxis, sí. Entonces vamos a correrlo. Y entonces aquí tenemos los números pares del 10 al 50. Como lo podemos ver en nuestro corrimiento, vamos a subirlo para que lo podamos observar. En este caso tenemos los números del 1 al 50, del 10 al 50. Nos salió un comercial. Vamos a decirle que lo cierre. ¿Dónde está la cuestión de la consola? Vamos a bajar. Vamos a volver a correr para que se observe. Ahí está. Bueno. Entonces, eso es lo único molesto de lo que es el compilador, pero de lo demás corre adecuadamente para cualquier tipo de pantalla. Bueno, una de las cosas que tenemos que observar en este caso en nuestro corrimiento es que el ciclo for directamente va a ir entre paréntesis lo que es la variable o lo que es el valor inicial, en la parte media el valor final y cómo queremos que se vaya moviendo directamente en este caso nuestra variable. Puede ser cualquier tipo de operación, pero si vemos, esta línea no termina en punto y coma, sino que lleva directamente la cuestión de llaves, y adentro de esas llaves vienen diferentes instrucciones. Entonces, esa es una cuestión de un bloque. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Esto estuvo muy fácil. Vamos a hacer otro ejercicio donde se va a ver directamente, vamos a buscar lo que son los factoriales, en este caso, para buscar una cuestión de un factorial. Y en cierto momento que encuentre la cuestión del factorial de un número y que lo imprima. Bueno, vamos a ver en este caso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es buscar de un número entero n, calcular el factorial de un número. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, hay que acordarse que la cuestión del factorial lo voy a poner aquí abajo para que lo podamos observar. Voy a quitar para que no se todo quede en una sola línea. Pero acá abajo, por ejemplo, voy a poner un comentario, cómo es la cuestión del factorial. Se supone que si yo tengo 5 factorial, sería la solución de decir que es el número que se va a multiplicar, en este caso 5 va a multiplicarse por 4, por 3, por 2, por 1 y no 0. En este caso no llega hasta la cuestión de 0, solamente hasta 1. Y esa sería la cuestión, me equivoqué, acá es 2. Esa sería la cuestión de cómo se resuelve factorial, o sea que en este caso sería el número, si es 6, empezaría del 6 hasta el número 1, donde se estaría realizando en este caso con la cuestión del factorial. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es de que
Le vamos a pedir al usuario que ingrese un número y de acuerdo a ese número se va a ir a realizar la cuestión de su factorial hasta que se termine. Bueno, vamos a empezar a realizarlo. Entonces, vamos a comentar en este caso lo que tenemos aquí para que no nos tengamos problemas al imprimir. Entonces, hasta acá. Vamos a comentarlo. Aquí está. Muy bien. Entonces, abajo vamos a empezar con la cuestión del factorial. Entonces, vamos a crear una variable llamada n, que va a ser la que va a pedir al usuario. Después, en este caso, vamos a crear una, otra variable que se va a llamar factorial, donde se va a ir guardando todos los valores. Y esta la vamos a asignar con el valor de 1. ¿Por qué? Porque siempre el factorial, si en este caso el factorial de 0 nos va a dar 1. Esa es una de las cosas que sería para realizar. Vamos a utilizar en este caso para pedir la información, vamos a utilizar nuestro ciclo. Voy a utilizar el do while para pedir la información. Entonces, en este caso, el do while hasta que el número sea, mientras el número sea menor o igual a 0, se va a estar pidiendo, en este caso, la información. Entonces, le ponemos do while mientras el n, que va a ser el número que va a pedir, sea menor o igual a 0. En este caso, para que no tengamos problemas con la cuestión de que nos pida información. Claro, aquí ahorita no va a dar el valor del factorial de 0, que es igual a 1, pero en el caso de que sea diferente de 0, sí nos va a dar diferente de 0 o mayor que 0, nos va a dar el valor del factorial. Y entonces le vamos a decir printf, que en este caso ingrese un número. Entonces vamos a que ponga la cuestión en este caso. Ahora con un scanf, le vamos a decir que introduzca directamente, va a pedir un número, en este caso un valor para que lo lea. Entonces, como va a ser un número, como va a ser un número entero, le vamos a decir que ponga %d, porque en este caso es un decimal, y el número que va a leer, entonces en este caso vamos a utilizar el ampersand para aperturar memoria, y la variable que va a tener el valor, que en este caso es n, donde lo va a guardar, y ponemos punto y coma. Entonces, eso va a ser la cuestión del valor que va a estar guardando nuestra información, y ya cuando lo guarde, en este caso ya tenemos la cuestión del valor. Entonces, ahora sí vamos a aperturar nuestro for para que realice la cuestión del factorial. Entonces, en este caso vamos a crear una variable i, que va a empezar en este caso desde 1. ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar de 1 hasta el valor de n. Entonces, en este caso vamos a poner que i va a ser menor o igual a n. Entonces, aquí va a sacar la cuestión del factorial de los números que vayamos a trabajar. Entonces, en este caso, i va a aumentar. Hace un rato puse i igual a i más 2. Como en este caso el factorial se trabaja de 1 en 1, sería i igual a i más 1.
Pero hay una forma reducida o una forma más compacta de escribir i igual a i más 1, que sería en este caso escribir i más más. En este caso a esto se le llama un contador de uno en uno. Entonces aquí vamos a abrir nuestras llaves y vamos a realizar lo que es la cuestión de nuestra operación. En este caso vamos a poner que en este caso va a ser el factorial en este caso, sí se llama factorial, se va a multiplicar, en este caso voy a poner multiplicación, que también es una forma reducida de escribir factorial igual a factorial por i. En este caso sería, por ejemplo, poner igual a factorial por i. Se va a estar multiplicándose y va a estar guardándose otra vez en factorial, en este caso. Pero como les digo, la forma reducida, bueno, voy a poner acá la forma reducida, sería escribir factorial multiplicado por igual a i. Esa sería la forma reducida de poner en este caso la operación. Y para que lo podamos ver, vamos a imprimir lo que vaya apareciendo en factorial para ir viendo en este caso el número. Lo vamos porque si no nos va a salir muy largo, lo vamos a hacer fuera del for, la cuestión de la impresión. Entonces ponemos printf, en este caso vamos a decirle que imprima el factorial y en este caso de más n no, lo estoy haciendo mal. Ok. Aquí puse factorial de %d es %d, comillas, coma, n, que va a ser en este caso la n que nosotros introdujimos, y después el resultado del factorial para que se imprima. Y corremos nuestro programa. Vamos a ver qué es lo que realiza. Dice, ingrese un número. Vamos a ver la cuestión del factorial. En este caso, el factorial vamos a poner de 3, que sería 3 por 2, serían 6 por 1, 6. Sería la cuestión del factorial. Vamos a poner el factorial de 3 y entonces ya aquí el factorial de 3 es 6. Volvemos a correr nuestro programa y vamos a poner en este caso el factorial de 5. Volvemos a correr y entonces nos da 120. ¿Por qué? Porque en este caso sería 5 por 4, en este caso sería 5 por 4, 20, 20 por 3, en este caso sería 60, 60 por 2 son 120 y entonces 120 por 1, 120. Entonces aquí ya tenemos la cuestión de nuestro factorial. Entonces tenemos la cuestión de una interacción en lo que es el ciclo do while, que ya lo vimos en otro video, y en este caso también lo que es el ciclo for. O sea, podemos utilizar en este caso la cuestión de los dos ciclos. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver en este caso va a ser cómo crear la cuestión de la sumatoria de un alumno. Vamos a ver en este caso la calificación de un estudiante
dependiendo de la cuestión de las notas y que nos dé directamente la cuestión de su promedio. Se supone que en este caso ustedes tienen 3 parciales, entonces directamente se va a realizar dependiendo de la cuestión de la nota. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar promedios. Entonces, vamos a calcular el promedio de 3 notas para n estudiantes. Vamos a comentar en este caso. Se supone que a lo mejor tengo un grupo de 40 y tantos alumnos. Entonces, en ese momento, saco el promedio general del grupo y vamos a ver. Bueno, aquí en este caso lo que vamos a hacer es primero crear nuestras variables. Voy a crear la variable n. Después vamos a crear la variable suma, que en este caso lo voy a asignar con 0 porque suma no tenemos nada ahorita. Y vamos a poner cal 1, cal 2, que en este caso viene siendo la calificación. Vamos, aquí le puse punto y coma, no puede ser punto y coma, es coma, también acá es coma, perdón. Y por último, coma cal 3. Muy bien, ahora sí, punto y coma. Después vamos a sacar una cuestión de promedio. Promedio, que en este caso, como es promedio, como es una división, va a ser de tipo doble. Tipo doble. Tipo doble. Muy bien. Y listo. Ahora, en este caso va a ser una cuestión de que vaya leyendo el número de estudiante. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear el for y vamos a iniciar en este caso nuestra variable y con el valor de 0 porque empezamos con el primer estudiante, que a lo mejor no tengamos ningún estudiante, y va a ser menor de 3 porque solamente tenemos 3 notas y va a ir cargando la cuestión del estudiante uno por uno. Entonces ahí tenemos la cuestión de nuestro ciclo. Empezamos con directamente a cargar la cuestión del estudiante. Vamos a poner bueno, podemos poner un code, no es necesario el print. Aquí en este caso pongo el code. En el code necesitamos este tipo de formato y ponemos estudiante. En este caso quedaría aquí nuestra variable i más 1 para que nos estudiante número 1 y le decimos end line. Aquí tenemos que poner end line para que se termine la línea y nos dé un corrimiento de carro. En este caso voy a poner un sin, que sería la cuestión de la entrada, en este caso, para las notas. Y entonces tendríamos, en este caso, calificación 1, para que lea calificación 1. Me faltó poner notas. Vamos a ponerle acá una cuestión de que lea code. Sería calificación 1. Una cuestión de calificación 1. Vamos a poner los puntos, espacio, punto y coma.
Después tendríamos otro code. Después tendríamos calificación 2, dos puntos, espacio, punto y coma. Después otro sin, donde va a estar leyendo la calificación 2. Después, en este caso, tendríamos por último el code, donde tendríamos la calificación 3, calificación, en este caso 3, faltan nuestros puntitos, espacio y nuestro punto y coma. Califica, acá hubo un errorcillo de dedo, calificación, ok. Y nuestro sin para calificación 3. Muy bien. Ahora, ya que tenemos toda la cuestión de las calificaciones, lo que vamos a hacer es en suma, vamos a sumar las calificaciones, cal 1 más, suma es igual a cal 1 más cal 2 más cal 3. Ya la sumó. Ahora lo que vamos a hacer, en este caso vamos a sacar la cuestión de promedio. Promedio va a ser igual a suma entre 3. Punto y coma. Muy bien, ahora vamos a que aparezca una cuestión de su code. En este caso, ahorita estamos utilizando code. Que imprima, en este caso, diagonal n para un salto de línea. El promedio es 2 puntos y en este caso aquí vamos a poner otros menor que, ponemos nuestra variable promedio para que se imprima y ponemos dos saltos de línea. Vamos a crear dos saltos de línea para que si viene otro alumno no se empalme los datos y no se vea tan, digamos, abrumado la información. Muy bien. Ahora lo que vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar la función system. Vamos a ver system y que le ponga pausa. Vamos a ponerle pausa. En este caso va a ir haciendo una cuestión de una pausa y luego el return 0. Vamos a ver si no nos da error el system. Vamos a correr. Sí, hubo un error. Es que acá no puse, no declaré la variable, debía haber puesto int. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ahora tengo el code. Tengo el problema de que no utilicé en este caso la librería include yourstream. Vamos a ponerle la librería include la librería yourstream. A ver, vamos a ver si ya con eso corre o sigue dándonos error. Was not declared in scope. En la función main. ¿Cómo? No lo está leyendo el code. Porque si está el stdio, el yourstream.h, a ver, .h, a ver si lo lee así.
No, tampoco lo leyó, no lo está leyendo. Sí. Include state because only use compiled pues extensión. Ok, sale. Está bien, que no trabaja con ese tipo de extensión. Solamente el stdio. Incluye stream not std. A ver, aquí me está diciendo que necesitamos ponerle el std, dos puntos, para poder cargar el Ustream. Ajá. El code, a ver, así ya no me das tantos errores. Ajá. Acá no está tomando el inline std dos puntos inline. A ver, ya no nos dio ese error. Entonces todos los codes, aquí en este caso este compilador necesita ponerle std dos puntos para poderlo cargar. También yo creo que el sin, vamos a que no tengamos problemas, también el sin, el code std. Lo que estoy haciendo en este caso es forzando a la cuestión de la biblioteca estándar que utilice los elementos std, inline y code de esa biblioteca. En este caso así lo mandamos a llamar, donde aparezca el code std, std dos puntos y es lo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver, corremos nuestro programa y a ver si no nos da más errores. Ya no nos dio más errores. Por ejemplo, estudiante 1. Y acá le vamos a poner la calificación 3, sacó 3 en la primera calificación, le damos enter, sacó luego 10, enter y luego saca otro 10, son 23. Entonces ahorita el promedio en este caso es de 7, 7 por 10 por 10 y 10 son 20 más 3, 23, entre 3, en este caso a 7. Vamos a ponerle que ahora va a ser 10, ponemos otros 10 y ponemos 10, entonces el promedio viene siendo 10. Ahora vamos a poner un promedio de 6, un promedio de 7 y un promedio de 8. Entonces ahora la cuestión del promedio, en este caso va a ser directamente 7. Aquí, por ejemplo, como fueron nada más 3 estudiantes, pues directamente el número de estudiantes se va a ir moviendo y va a presentar nuestra cuestión de nuestra calificación dependiendo del número de estudiantes si nosotros queremos mover. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio con la cuestión del for. Vamos a ver ahora qué ejercicio vamos a realizar. Muy bien, ahora vamos a trabajar, en este caso, vamos a comentar esto. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a imprimir el alfabeto utilizando la conversión de tipos. Para que veamos que no solamente con cuestiones de números podemos trabajar esto. Entonces aquí en este caso voy a poner un for, voy a poner en este caso un contador y vamos a poner el J, bueno, puede ser cualquier número, puede ser A, por ejemplo, en este caso pongo un contador, voy a incrementar en este caso
la cuestión de 65, voy a poner 65, voy a poner A menor o igual. En este caso es por la cuestión de los códigos ASCII, es el número que vamos a estar trabajando, 122, por la cuestión de códigos ASCII, ahorita se los enseño, y vamos a poner J más, que es, perdón, J, ahora estoy con A. Entonces, en este caso va a tomar la cuestión de los caracteres dependiendo del código ASCII que vayamos a estar trabajando. Entonces, como les decía, vamos a estar utilizando la cuestión del código ASCII. Ay, no se ve muy bien. A ver, espérenme, voy a hacerlo más pequeño. Ahí está. Entonces, ahorita estoy utilizando del 65 hasta creo que 122, o puedo utilizar hasta el 90, que está la cuestión del Z. 122 llega hasta la Z. Aquí voy a utilizar algunos caracteres específicos dependiendo de lo que se vaya metiendo, pero son los caracteres de la A hasta la 122 de lo que vamos a estar trabajando. Entonces, en la cuestión de nuestro programa son los números que se van a estar trabajando dependiendo de la cuestión de la conversión que se vaya a trabajar. Por ejemplo, en este caso, que nos ponga la cuestión del alfabeto, vamos a hacer nuestras acciones, que en este caso que ponga print, ya vamos a utilizar el printf, se me hace más fácil la función que el otro. Vamos a poner char, perdón, que imprima el carácter, en este caso con la función char, lo que hace es convertir en el número que aparece, por ejemplo, va a tomar en este caso el primero que sería 65, lo va a convertir a la cuestión de caracteres que corresponda, entonces en este caso va a tener char entre paréntesis A y que lo imprima. Entonces, vamos a poner punto y coma. Acá vamos a anexar una cuestión de paréntesis. En este caso vamos a ir dando, a ver, vamos a ver corriendo y ver cómo se presenta. Le vamos a dar boom. Nos dice error. Otra vez me faltó, perdón, siempre me falta. Int. Ok, vamos a correrlo. Ahora la cuestión del char no lo deja ver. Invalid conversión de char to constant. Ok, vamos a ver. printf. Entonces en este caso lo que quiere es que pongamos el code. Vamos a ver. A ver. No vamos a poner code, vamos a ponerle %C para que imprima la cuestión del carácter. Entonces ahora vamos a poner un corrimiento de línea, le ponemos coma. A ver, vamos a ver si lo realiza de esa forma. A ver. Sí. Entonces aquí ya tenemos la cuestión del alfabeto, de la A a la Z. De la A a la Z tenemos la cuestión del corrimiento, vamos a hacerlo un poco más arriba para que lo vayan viendo. Entonces aquí ya tenemos de la A a la Z la cuestión del corrimiento, algunos caracteres especiales que están dentro del formato. Si yo quisiera nada más los números, las letras en
digamos, minúsculas, pues ya tendría que poner de acuerdo a lo que hemos visto en la cuestión del código ASCII. ¿Dónde está? Aquí está. Del código ASCII pondría las letras minúsculas, que serían del 97 al 122. Vamos a cambiarlo en este caso para que veamos cómo se imprime solamente las líneas, el texto. Dijimos del 97 al 22. Pero ahora que vez de que dé el salto de línea, lo que vamos a hacer es que sea con para que todo quede en una sola línea. Entonces ahí ya tenemos A, B, C, D hasta la Z para que no estemos teniendo hacia abajo la impresión. Entonces ahorita tenemos lo que es el ciclo for, utilizando en este caso también caracteres. Quiero que vean en este caso el por ciento C que vamos a estar imprimiendo con cuestiones de caracteres para la cuestión del printf. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir, ¿qué será bueno? Otro ejemplo, otro ejemplo. A ver, veamos. Quiero hacer otro ejemplo, pero veamos, se me ocurre... ¿Qué se me ocurrirá? Veamos.